el Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu Hola hermanos, feliz cumpleaños para todos. Sí, hoy, 9 de junio del 2019, que es solemnidad de Pentecostés, es el nacimiento de la iglesia. Ustedes y yo, bautizados, somos miembros de la iglesia. Hoy es el día de nuestro cumpleaños, pues hoy cumpleaños la iglesia y nosotros somos miembros de la iglesia, formamos parte del cuerpo místico cuya cabeza tiene a Cristo y nosotros somos sus miembros. Así que debemos alegrarnos. Esta no es una celebración cualquiera. Se terminó la Pascua, ya mañana es tiempo ordinario y entonces hay que deprimirse. Al contrario, es el momento para decir gracias, 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 Señor, porque has cumplido tu promesa. Nos prometiste enviarnos al Espíritu, no solamente que nos enseñaría y nos recordaría, sino que nos sostendría a lo largo de estos 21 siglos. Y el Espíritu Santo ha estado con la iglesia. Ha habido momentos difíciles, ha habido momentos de luchas, ha habido momentos de crisis, ha habido momentos en los que pareciera que la barca de Pedro se hunde. Pero el Espíritu Santo nos sigue animando y tiene que seguirnos animando para que no haya ninguna fuerza de este mundo que nos calle, no haya ninguna fuerza de este mundo que pretenda ahogar a este Espíritu. Por eso, de nuevo, feliz cumpleaños para todos. Entrémosle a las lecturas, oigan, porque hoy no, que voy a hablar de otra cosa. Si esta celebración tiene una lógica preciosa, ¿no? Tengan presente que era realmente la celebración, se le conocía normalmente a esto de Pentecostés como la fiesta de las semanas, porque era 7 por 7, habían pasado 7 semanas después de Pentecostés, la semana tiene 7 días, a los 49 días, recuerden que el año 50 es jubileo en el mundo judío, el día 50 tiene un valor muy grande, entonces se perdonan todas las deudas, es el camino de la reconciliación, hasta con la naturaleza, fíjense que se dejaba descansar la tierra. Qué belleza eso, ¿no? Y ahora que tenemos que cuidar muchísimo de nuestra casa común, bueno, ese es el sentido de Pentecostés. Leemos como primera lectura, lógico, evidente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, porque eso es lo que cuenta la venida del Espíritu Santo. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Me encanta este texto, me encanta, me fascina, claro, es que no le van a contar. Fíjense, primera cosa, empecemos de atrás para adelante. Les oye hablar de las maravillas de Dios. Es que a veces el problema con los cristianos es que hablamos de cualquier cosa menos de las maravillas de Dios y si no las hemos experimentado, pues nos hemos acostumbrado, tenemos alguna doctrina, sí, vamos a misa, vamos a un grupo, pero el encuentro personal con Cristo, que es una maravilla, que nos cambia, que nos transforma, no la tenemos. Ay, si no hay encuentro personal con Cristo, ¿de qué hablamos? De política. De política, de eso habla todo mundo. De fútbol, vamos, hablemos de deporte. Aunque sea pues del Roland Garros. Entonces, como que perdemos de lejos y por muy lejos el sentido realmente de lo que significa haberse encontrado con el Señor y dejarnos llenar por la fuerza de su Espíritu. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. El capítulo 1 nos habla de qué grupo era. Eran los discípulos junto con María que perseveraban en la oración. Ay, yo le pido al Señor que venga el Espíritu Santo sobre mi país, que lo llene, que renueve la faz de la tierra. ¿Y cuánto ora usted? Porque si solo dice eso, no es suficiente. Perseveraban en la oración. Y entonces el texto dice que se oyó de repente un gran ruido. Fíjense que esto es lo interesante. Al oír el ruido,
se acercaron aquellos que venían de Panfilia, de cretenses, árabes, todo ese montón de gente. Esta imagen es importante porque todos nos quedamos pensando en aquellas como lenguas de fuego. Esta traducción dice lenguas de fuego. Literalmente es como lenguas de fuego. El fuego que purifica. Cuidado, no el fuego que quema, no el fuego que destruye. El fuego que purifica. El fuego que da vida. Piensen en el hogar. Eso es justamente la hoguera. Entonces el Espíritu Santo nos mantiene vivos, nos mantiene con esperanza, vence el frío. Eso es lo que decimos justamente en la secuencia de Pentecostés, ¿no? Entonces, fíjense la imagen, es el ruido, es despertarnos, es como una campana que suena. Y eso es lo que llama la atención. No es bulla, no. Pero ¿será que nuestras palabras provocan eso? ¿Será que la presencia del Espíritu en la iglesia hoy en día es capaz de aturdir? Ay, no, prediquemos cosas lindas. Prediquemos cosas bonitas, que a la gente no le cuestione. Digámosles que Dios les ama, y claro que Dios les ama, pero si te ama es para que te vuelvas también capaz de vivir en la verdad, en la justicia y dejar de estar haciendo el mal. Y hay que decirlo, hay que señalarlo, porque hay algunos que son tan cínicos que no les importa en lo más mínimo. Hablan de Dios y se llenan la boca de Dios, pero realmente no creen en Dios. Y sus acciones son todo lo contrario. Por eso, este aturdimiento debe llevarnos a todos. Fíjense que tenían el acento de Galileo porque todo el mundo les decía, y no son estos Galileos. A mí me llama siempre la atención ese texto, que es bien bonito, ya, porque hablaban otras lenguas, pero con acento de Galileos. Tenían algún silbidito, algún deje en ese momento. Bueno, vamos a la segunda lectura. Ay, Dios mío, miren, el texto es largo. Es bastante extenso, es el capítulo, una buena parte del capítulo 8 de la carta a los romanos. Voy a leer unos pedacitos porque ya van viendo el tiempo. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. ¡Qué belleza! En el desorden no está presente Dios. En el caos no está presente Dios. Pero ustedes, ¿qué tipo de vida llevan? Dice el autor. ¿Qué dice San Pablo en la carta a los romanos? Ustedes llevan una vida según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de este mundo, el Espíritu que busca poder, el Espíritu que busca destruir. No, ese no es el Espíritu de Dios, lo siento mucho. Por mucho que hablen, ya les digo, no, ese no es el Espíritu de Dios. Y eso lo único que produce es dolor. Y por eso nosotros debemos vivir sujetos a la fuerza del Espíritu de Dios, que transforma, que cambia, que convierte, estamos bien, pero que nos lleva a vivir según la voluntad del Padre. Leo los últimos versículos del texto, me salto algunos porque vale la pena decir este final. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Esto último quería que lo escucháramos, porque hay algunos que tienen la impresión de que el espíritu es como, qué sé yo, no sé, un somnífero que adormece y entonces estamos llenos del espíritu y muy aquí sentimentalmente, llenos de emociones y brincamos y cantamos. Pero no, cuidadito, sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Si el espíritu nos conduce, realmente tendremos que encontrar y ser honestos, que no nos va a ser fácil. Y hablando de eso, capítulo 14 del Evangelio de Juan, ese es el Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y el Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Volvemos a la imagen, ¿no?
Amar, cumplir, recordar. Fíjense, situémoslo ahí. No sé el Papa por dónde nos va a salir, porque tengan presente que al Papa también le gusta hacer estos 3 frases, no 3 palabras. Amar. Es que es evidente, o sea, el que tiene el Espíritu de Dios ama. El que tiene el Espíritu de este mundo odia. Y lo que hace es generar más odio y va llenando el mundo de odio. Pues eso no es la voluntad de Dios. Pero el que ama cumple. El que ama es fiel. Escucha la palabra de Dios, la pone en práctica, vive sus mandamientos. Es otra imagen que va a utilizar el Evangelio de Juan. Pero usted dice amar a Dios, pero no ama al prójimo. Piensa en aquello que decía Santiago o lo que dice también el apóstol Juan en la primera carta. Esa es la clave del asunto, ¿no? Porque el amor, fe sin obras, Santiago. Si dices amar a Dios, a quien no ves, y no amas a tu prójimo, a quien sí ves, eres un mentiroso. Primera carta de Juan. O sea, hacia allá vamos. Amar cumpliendo. ¿Para qué? Para que el Espíritu jamás permita que se nos olvida ese amor. Que nunca se nos olvide ese amor. Que nunca perdamos de vista el valor de ese amor. Ese es el sentido. Por eso quiero invitarles el día de hoy a que hagamos, fíjense, me parece que la mejor oración del día de hoy tiene que ser la secuencia de Pentecostés, porque vale la pena hacerla. O sea, si no la hacemos, perdemos de vista lo que realmente estamos diciendo. Recuerden que esta secuencia originalmente era después del Aleluya. La Reforma la colocó antes. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fiesta de Pentecostés, solemnidad de Pentecostés. Feliz cumpleaños de nuevo para todos.